Y si escuchas esta música, es porque estamos entrando en Azimuth. Geopolítica. Análisis. En este caso, la más caliente actualidad. Porque tengo conmigo aquí a dos personas, dos protagonistas de la actualidad. Tengo conmigo a Luis María Pardo y a Luis Jiménez, del partido político Justitia Europa. Y están en la actualidad porque, aparte de una labor política, por un lado, de abogacía, por el otro, además se les ha puesto en la diana. Y vienen a contarnos quién les ha puesto en la diana y por qué. Y cómo esto casa con algo que está ocurriendo hoy. Los Navy Seals, los Rangers, lo mejorcito de lo mejorcito, el Delta Force del ejército de los Estados Unidos, se dirige al estrecho de Hormuz. Bienvenido, Luis María. Un placer estar aquí contigo, José, y con todos tus oyentes. Vamos a ver, Luis María, yo me quedé muy sorprendido, choqueado es la palabra, cuando me encuentro que alguien, no sé muy bien quién fue, lee una lista de personas indeseables, básicamente, y en esa lista te encuentro a ti. Y digo, Luismi, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué has hecho, Luis María? ¿En qué se ha metido? ¿En qué se has metido? Bueno, es muy sencillo. Nosotros defendemos una postura en la cual, como el 73% de los españoles, es que es una encuesta que acaba de salir hace unos minutos. 73% de españoles. Están en contra. Oye, que tantos españoles estén de acuerdo en algo. Sí. Y muchos españoles, el 73% están en contra de la guerra, están en contra normalmente de todas las guerras. En España tenemos un fuerte sentimiento antiamericano y también antisionista, y ahí está la encuesta para decirlo, no que lo diga yo, que lo está diciendo la encuesta. Y nosotros hemos visto como Pedro Sánchez, con el que no estamos de acuerdo en nada. Lo hablábamos a micrófono cerrado. Digo, pero tú te has dado cuenta que tú te has puesto de acuerdo con Pedro Sánchez. Claro. Pero él en realidad es un oportunista, entonces él cualquier cosa que tenga que hacer para ganar un voto lo va a hacer. Pero la realidad es que él ha sabido leer esa encuesta, ¿no? Ha sabido leer de que la población española es una población que geográficamente, ¿no? Tanto España como Portugal, estamos normalmente en contra de cualquier tipo de conflicto, los vemos lejanos, y además de lo que muchas veces no se habla es que de un conflicto, de una guerra, lo que sucede es lo que están viviendo ahora los canarios. Es decir, la subida de los combustibles, la subida de los transportes, la subida de todo lo que tiene que ver con el precio del petróleo, porque esto es una guerra por el petróleo, es una guerra por el petróleo, que esa es la realidad. Y entonces todo esto al final repercute ¿en quién? En lo mismo de siempre, nosotros. Yo no quiero pagar esta guerra para esta gente. Primero, porque se están olvidando las víctimas, siempre de los dos bandos. Una guerra no es un televisor donde cae un misil y dice, ¡ay, ha caído un misil! Sí, no, un videojuego. Detrás de eso hay un ser humano. No, hay mucho sufrimiento. Que no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero es que lo que tampoco se habla es de las consecuencias devastadoras económicas que vamos a tener en España y buena parte de Europa por una guerra que nadie quiere. Y además, no es que lo digan el 73% de los españoles, es que ya hay países abiertamente, por ejemplo, Italia, de Giorgia Meloni, que ha dicho no es nuestra guerra. Claro. Por tanto, nuestra postura es una postura que además ha sido acorde con toda la postura del partido desde que nació, desde los principios fundacionales. El uso de la fuerza no se puede imponer al uso de la razón. Por eso me han señalado, José. Es decir, por decir que hay que basarse en el derecho internacional, porque el derecho internacional son relaciones civiles, son relaciones comerciales, son relaciones jurídicas que no pueden saltar por los aires, porque lo que se pretende precisamente es que el sistema que nos hemos dado de convivencia reviente. Y eso no puede ser. ¿Entiendes? Entonces, es por defender esa postura, nos han señalado públicamente y nos han dicho que nosotros pertenecemos a una lista de una serie de personas y nos han llamado de todo. Y yo me niego, porque nosotros no estamos en contra de nada. Nosotros lo que estamos a favor es a favor de la paz. Nosotros estamos a favor de que no tengamos una economía que ahora mismo esté pues ya sufriendo los efectos de una devastadora guerra
que económicamente el mes de abril prepárate para lo que va a venir, porque el encarecimiento de todos los productos a costa del petróleo ya no hay quien lo pare. Y nosotros estamos en contra de la sinrazón. ¿Uso de la fuerza? No, el uso de la razón por encima de todo. Vamos a ver, porque todo esto empieza porque tú como abogado, que además te has presenciado como acusación en muchísimos temas de corrupción, tomas una causa, y esta causa es exactamente... Nosotros decidimos presentar una denuncia a la Corte Penal Internacional contra Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Oye, te fuiste a meter... Bueno, es que, a ver, el uso de la razón de los tribunales internacionales de justicia debería ser el órgano que debería irse cuando existen los conflictos para que ahí se imparta la justicia. Lo que no puede ser es que, como yo soy el más fuerte, yo imparto la justicia. No, porque ¿qué va a pasar, José, cuando el que imparte la justicia sea el mal? Sea una persona con la cual lo que ellos quieran se acaben imponiendo. ¿Qué decidimos? Llevar a la Corte Penal Internacional para que el fiscal, el prosecutor de la Corte, decida si hay indicios suficientes, bajo dos motivos. El primero, el asesinato vil del sacerdote en el Líbano, de un sacerdote que estaba defendiendo a seres humanos y que fue criminalmente asesinado, y sobre todo el tema de las niñas de la escuela. O sea, que se nos vendió como que era un bulo, y ha tenido que reconocer el Pentágono, porque lo han acabado reconociendo, de que eso fue cierto, que se lanzó allí, que se lanzaron los torpedos y que al final acabaron muriendo esas niñas. Nosotros consideramos de que esos pueden ser crímenes de guerra, absolutamente, y de lesa humanidad, y que tiene que ser la justicia internacional la que determine si existe responsabilidad o no. Y, termino, lo que está pasando en el Líbano ahora mismo, con declaraciones del ministro de Israel de Defensa diciendo que van a la destrucción del Líbano igual que Gaza, deberían hacer temblar un poco los sentimientos de la gente. Porque ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una guerra con Turquía? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una guerra con quién? ¿Contra Europa? ¿Qué va a ser lo siguiente? Me temo que vivimos tiempos interesantes. Sí, tiempos interesantes. Querías decir. Tiempos interesantes. Son tiempos muy complejos y muy complicados. Sí. Pero nosotros lo que hemos querido hacer es que la justicia internacional actúe. Que sea el momento de que se quiten una venda y que actúen, porque no puede ser. Sí, lo que pasa es que la justicia internacional, como todos sabemos, es un poquito a veces justicia a la carta. Ya, pero es la única que tenemos. Sí. Porque si no, ¿qué dejamos en manos? ¿Siempre de Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Que Estados Unidos se rige el protector del mundo? ¿Cuántas guerras ha hecho Estados Unidos? Bueno, es el famoso policía del mundo, ya, ¿no? Pero... Sí, vamos a ver. Y después de esto, el siguiente paso es que alguien os pone en esta lista. Te pone a ti y pone a otras personas que además a algunos les conozco yo también. Y yo decía, a ver si voy a aparecer yo. Pasa que yo, como soy un mindonqui, pues por fortuna, ¿verdad? Yo soy un mandado. ¿Quién nos pone en esta lista? ACOM es una asociación que pues parece que lucha por la comunicación, que es la de Oriente Medio, y que pues es un lobby que se encuentra en España, y que básicamente lo que digan ellos, además de una forma en redes sociales, si la gente lo ve, intentando ridiculizarnos, intentando pues caricaturizando a los personajes, y mostrándonos, bueno, pues como algo, como si fuésemos pagados por algún tipo de, yo qué sé, de ente extraño, cuando la realidad es que somos personas normales, somos españoles, que defendemos a España por encima de todo, y nos consideramos patriotas no vendidos a los intereses de potencias extranjeras. Vale, ¿y estos señores han puesto en la lista a Pedro Sánchez? Pues que yo sepa, en esa lista donde yo aparecía no estaba Pedro Sánchez. Pues entonces no lo entiendo. Bueno, pues ahí no estábamos. Ahí estábamos. No, digo yo. Un buen grupo. Yo te digo, yo soy un mindunqui que no entiende de nada. Un grupo de personas, como podría ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, que en un momento A mí no me incluya, es que yo soy un mandado. En un momento Misiles a Miguel Ángel González Suárez. En un momento determinado, nosotros lo que hacemos es tener una posición crítica, pero no tenemos una posición crítica contra el pueblo de determinada etnia. No se equivoquen. Podemos tener la misma posición contra Inglaterra, podemos tener la misma posición contra el quien sea. Lo que nosotros defendemos es el sentido común, la razón, el uso de la razón. Y lo que está haciendo el gobierno sionista de Israel, no el pueblo de Israel, sí, que porque siempre se quiere mezclar todo. No, el gobierno sionista de Israel está a la luz de todo el mundo. Una guerra de impredecibles y devastadoras consecuencias. Esta es la realidad. Y en esto yo creo que
un 73% de los españoles estamos de acuerdo que no nos podemos vender a potencias extranjeras. Que me sigan señalando, que me sigan poniendo en la diana, porque yo no me voy a rendir y voy a seguir diciendo lo mismo aquí y en cualquier otra parte. Esa guerra no es nuestra guerra, esa guerra no la queremos, y esa guerra es una guerra que han decidido ellos y que tendrán que pagar ellos las consecuencias de donde nos han metido a la humanidad. De entrada, hay un tema que a mí me parece también fascinante. Que aquí ya nos metemos en territorios un poco muy peculiares, ¿no? Y es cuando vemos esta... Estoy intentando encontrar las palabras. Utilizar la religión, utilizar esa idea de divinidad, esa idea de el destino manifiesto. Están utilizando el nombre de Dios. Es que a esto voy. Porque es que a mí esto me parece... Esto es para tiempos interesantes, de hecho. Todo el tema leo yo por ahí, escucho por ahí que de alguna manera hay un grupo de gente bastante grande, además, y en posiciones de poder, que de alguna manera quieren traer el Armagedón, porque significa que si traen el Armagedón vendrá un Mesías. Algo así, ¿correcto? Bueno, para mí, y esto quiero que quede claro, respiramos un poco en este momento. Sí, vamos a respirar. Oh, mani padme hum. Estamos bastante acalorados. Dios es amor. La venganza no entra. Y todo el que utiliza el nombre de Dios para destruir, no está hablando por su boca. Entonces, en este momento, Dios se ha convertido en un arma arrojadiza para tener razón. Dios lleva haciendo eso bastante tiempo. Sí, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque si tú no crees en Dios, que, bueno, hay un montón de gente. Cuando yo hablo de Dios, no hablo de un Dios concreto, sino de la idea espiritual de trascendencia humana como elemento fundamental de una divinidad, una conciencia superior. En superior no. No, superior no. La superioridad nos aleja de la realidad para poder vivir en el amor, porque lo estamos buscando fuera. Y se trata de expresarlo desde dentro. Entonces, esa superioridad que nosotros trasladamos al exterior en la búsqueda infortuna, ¿no?, de esa búsqueda que parece que nunca llega, nos hace querer ambiciosamente poseer la dimensión que nos permita representar a Dios. Entonces nos hacemos cargo de ese Dios diciendo que hablamos por boca de Él, diciendo que somos los representantes, y empezamos a fraccionar la humanidad en tendencias, y esto es lo más alucinante, ¿no? A un lado y a otro de las trincheras están los sacerdotes de cada una de las religiones bendiciendo a su ejército en nombre de Dios para ganar. Tal cual. Y eso lleva funcionando toda la vida. Sí, pero es tan absurdo, ¿verdad?, que la gente no se para a reflexionar sobre el concepto de unidad. Aparte de ahora ya metiéndonos en teologías, ya, ¿verdad?, perdidos al río, estamos hablando, en este caso, de 3 religiones. Estamos hablando de la religión hebrea, estamos hablando de la religión cristiana, en todas sus facetas, católica, protestante, etcétera, 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 y la islámica. Sí. Y claro, pero es que se llaman las religiones del libro. Y del libro estamos hablando del libro, que estamos hablando de la Biblia, del Viejo Testamento, que tienen todas en común. Que luego está la Torá, que luego está ¿cómo se llama? Corán. El Corán. Thank you. El Corán, la Biblia, el Nuevo Testamento, pero en un principio, cuando yo he escuchado a teólogos muy progresistas hablando, en el fondo, o sea, Alá, Jehová, Yahvé, el Padre, pues yo creo que si no son la misma entidad, viven en la misma casa. Sí. Entonces, y nosotros aquí dándonos de tortas. Pero es que, mira, partimos de una raíz. O sea, todo el mundo ha visto las imágenes donde aparecen en la Casa Blanca rezando con Donald Trump. Sí. Pero se está criticando de que los ayatolás sean unos fundamentalistas. Entonces dices, oiga, o se critica también, decir, han ahorcado a una persona en Irán, es decir, hay la pena de muerte en Irán, pero no la hay en Estados Unidos la pena de muerte. ¿Pero qué es esta contradicción? Porque se llega a la contradicción absoluta de utilizar el nombre de Dios, como tú dices, en un bando, pero resulta que también en el otro. Ahí está. Y también en el otro, es decir, que ahora mismo tenemos a 3 religiones, como es la religión... Pero que vienen todas del mismo lugar. Claro, es decir, la cristiana, y tú dices, bueno, pero ustedes, los 3... Abraham.
están utilizando el nombre de Dios en vano, los tres. Sí, sí. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, porque la ambición ha tomado el mundo. Y en ese momento todo es competencia. Algunos la llamarían la serpiente. Bien. Todo es ser mejor en un sentido, tener más, ampliar de alguna manera los territorios, etcétera, etcétera. Y se ha perdido la raíz fundamental de la hermandad de la humanidad. O sea, nosotros somos... miembros de una unidad que podríamos decir terrestre. Sin embargo, las entidades representativas de esa unidad supuesta, ¿no?, como puede ser la ONU en un momento determinado, pues cuando empiezan a hablar de este tipo de cuestiones... Cuando se nombra a la ONU es muy difícil el no sonreír. ¿Entiendes, no? Entonces sí. Se supone que esa institución está ahí para como mediar o alcanzar acuerdos pacíficos. Sin embargo, cuando hay derecho a veto, cuando tú no puedes hablar, cuando tú no puedes decir... Es decir, realmente la humanidad tiene que empezar a cuestionar la representación que le hemos dado a las entidades supranacionales, haciéndonos creer que velan por nosotros. Bueno, eso es un cuento que ya hace rato que no cuela. Porque al fin y al cabo vamos a meternos otra vez en... Pues, ¿dónde están todas esas instituciones? Pues ya está. Claro. ¿Quién manda? ¿Quién paga? Follow the money. Y es que estos debates que se están produciendo a día de hoy en las redes y en los medios sociales, yo los encuentro... Es muy complicado, porque es que en el fondo se está intentando usar el tema de los buenos y de los malos, ¿verdad? Cuando en el fondo, en política internacional y hasta en política de barrio, ni hay buenos ni hay malos, hay intereses. Claro. Y de pronto dicen, no, porque es que los sionistas son malísimos y los ayatolás peores. Pero es que, de hecho, es que no hay ninguno bueno. A ver, o sea, porque ahora Donald Trump está bombardeando Irán y bueno, ya hay la cantidad de muertos que hay y la que se puede haber habiendo, pero es que este régimen hace 2 días él solito exterminó a 40.000, creo que hasta ahora. Hasta donde yo llego, mirando las cifras, se han cargado más iraníes los ayatolás que el resto. Entonces, claro, es que aquí no hay ninguno guapo. ¿Pero tú piensas que Estados Unidos... ¿O no? ¿Pero tú piensas que Estados Unidos va y bombardea a Irán porque ha matado a 40.000? Por supuesto que no. Porque le por el interesa, petróleo. Por el petróleo es decir, y porque hay intereses muy concretos. Le daría exactamente igual. Totalmente. Porque por eso te la digo. razón de, por ejemplo, quitar a Maduro no ha sido llevar una democracia real a Venezuela, sino, como era previsible el conflicto con Irán... Claro. Debían asegurarse el método para poder tener petróleo para sí. aguantar la guerra que iban a traer. Es decir, que en realidad ellos, que además durante unos buenos días nos estuvieron vendiendo que habían traído la democracia a Venezuela, resulta que después de más de 3 meses ya... No han traído la democracia, pero lo que se han asegurado es el petróleo para poder seguir con el petróleo. Por cierto, que está pasando una cosa muy curiosa en los mercados bursátiles, como... La bolsa, siempre hay que mirar la bolsa. Lo has visto, ¿no? O sea, es decir, están actuando como una auténtica mafia a las expensas de las declaraciones de Trump. Minutos antes de cuando él va a declarar, se posicionan en corto respecto de determinadas posiciones bursátiles. Para que la gente me entienda, invierten una cantidad de dinero cercana a los 600, 700, 1.000 millones de dólares, hace las declaraciones Donald Trump, todo eso repercute en una subida tal cual que nadie esperaba, excepto ellos que están jugando con esto, porque eso es lo que están ganando dinero. Y estamos en una cosa cíclica donde hoy en día, después de 25 días, bueno, 24, que llevan diciendo que era una guerra que iba a tardar unas horas, resulta que hoy el estrecho de Hormuz sigue estando cerrado para la mayoría del tránsito de comercio internacional, afectando a esa consecuencia devastadora que tiene la guerra. Por tanto, estamos ante una guerra de una nueva generación donde la información que se está transmitiendo es completamente tergiversada, pero de uno y del otro lado. Pero esto siempre ha sido así, ¿eh? No, lo pero que ahora pasa es que, creciendo. claro, aparte has nombrado a la bolsa y has nombrado estas subidas y todo lo demás. Tú tienes que darte cuenta de que Donald Trump viene del mundo de la bolsa. Él viene de Wall Street. O sea, este señor, lo mismo que algunos líderes por ahí consultan los horóscopos y otros consultan las encuestas. Este señor, que este señor está haciendo política y geopolítica mirando a la bolsa. Y ahí, de hecho, si te pones a investigar un poquitito, hay un montón de gente que se está forrando.
con esto. Él es el presidente de la bolsa. Claro. Y en este papel que hemos hablado, protector, que decimos, Estados Unidos es como tú has dicho, el policía del mundo, claro. Y a mí hay mucha gente que me dice, pero Luis, ¿cómo puedes tener esa postura? Porque cuando Marruecos invada Ceuta, Melilla o las Canarias, ¿quién nos va a ayudar? ¿Pero vosotros pensáis que nos van a ayudar los americanos? Es decir, los americanos no les interesa en absoluto nuestros territorios. Lo que les interesa es tener siempre el estrecho de Gibraltar que esté bajo su posición. Siempre. Le da igual que tenga las bases aquí o allí. Lo que quieren es que ese paso esté controlado por los anglos, es decir, Gibraltar, por eso existe y por eso hoy en día la colonia de Gibraltar sigue estando ahí, y que las bases americanas estén en España, hoy están en España y mañana no están. Es decir, y yo lo llevo insistiendo durante unos días, nosotros, los españoles, somos los que tenemos que defender a España. Nosotros. Sí, no tenemos nadie más lo va a defender. Bueno, vosotros aquí en Canarias lo veis, es decir, cómo se abandona completamente a una parte de la población, o en Melilla, si tú vas a Melilla o vas a Ceuta, dices, bueno, es que estamos perdiendo territorios que son históricos nuestros. Y dicen, no, Marruecos no existía cuando Ceuta y Melilla eran españolas. Entonces no me pueden venir a decir cosas que son realmente absurdas, pero vamos a llegar a ese punto. Yo siempre lo estoy diciendo. Últimamente lo estoy diciendo, en la próxima desestabilización mundial será cuando Marruecos decida entrar en Melilla. Está clarísimo que va a ser así. Y después no será, bueno, nos hemos quedado, después vendrán Ceuta y después vendrá, al igual que unos quieren hacer el gran Israel, el gran Marruecos. Y ahí, señores, Estados Unidos no va a venir a apoyar a nada a España, pero ni antes ni después. Por tanto, los españoles nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que ser los dueños de nuestro destino. Algunos dirían, y ahora yo voy a ser de abogado del diablo, algunos dirían que si los españoles fuesen un poquito más inteligentes, como por ejemplo Marruecos, bueno, pero aprenderían a bailarle el agua a los americanos para que de esta manera, cuando las cosas llegan donde tengan que llegar, el gran hermano nos salve lo trasero. Pero mira, yo esa te la niego, porque cuando... No, bueno, yo me limito a decir lo que dicen por ahí. Pero yo le respondo con lo que pasó con la isla de Perejil. O sea, nosotros tenemos una serie de territorios que están en el mar, que pertenecen a España desde hace más de 500 años y siempre han estado. Marruecos un buen día decidió ocupar de manera ilegal ese territorio, que era pacíficamente español y así estaba, y ponerse allí. Bueno, la operación que lanzó España, es decir, la lanzó sin que se informara a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se enteró, y esto lo dijo Federico Trillo, que era ministro de Defensa hace pues escasos 20 días, cuando se pone el interlocutor americano con el contacto con el Ministerio de Defensa, era para ver si podíamos tener una soberanía compartida del islote España-Marruecos. Sí. Es que esa es la posición que quieren. Entonces, no, lo que nos pertenece como territorios históricos, y dentro de esos territorios hay que son las Islas Canarias, son Ceuta, son Melilla, son territorios que son españoles y deben ser españoles siempre. Mira, si ellos deciden un buen día retirarnos el apoyo porque nosotros hayamos decidido de que nuestro destino tiene que ser nuestro, bienvenido sea que los españoles defendamos nuestro territorio. Mira, las Islas Canarias yo sinceramente espero y le ruego al que está ahí arriba que se quede donde está. Y hay un dato histórico y muy poco conocido, que esto me lo contó a mí un catedrático de la Universidad de La Laguna. Allá por el año 1800 y pico, después de que se pierde Cuba y todo este tema, los americanos mandan una flota a liberar Canarias. ¿Lo sabías? Escúchame, ¿y sabes lo que ocurre? Fíjate tú lo que es la historia. Mandan una flota a liberar Canarias, porque España estaba de rodillas, estaba hecha unos, ¿vale? Y entonces, a mitad del Atlántico, a alguien en Washington se acuerda, dice, hostia, hay que informar a los ingleses, hay que informar a la pérfida Albion. Entonces agarran el telégrafo, lo que tenían, y dice, oye, que vamos a liberar Canarias del yugo español. Y alguien en el Foreign Office se echó las manos a la cabeza, ¿vale? Y enseguida hubo ahí unas reuniones de altísimo nivel y se pusieron de vuelta en contacto con Washington y le dijeron, los británicos, ni se os ocurra porque no nos interesa por toda una serie de cuestiones. Y ahí mismo esa flota se dio la vuelta y se volvió a Estados Unidos. Nos salvó las posaderas, el que todavía era el Imperio Británico, no España. Fíjate tú cómo están los patios, esto es alucinante y es historia. Cuba, que se perdió con la primera falsa bandera.
la historia. La famosa, el Maine, correcto. Claro, y la primera falsa bandera, ¿de quién vino? Del que ha hecho falsa bandera desde 1898, ¿no? Sí, aparte, las falsas banderas abundan muchísimo. Y bueno, pero esto es parte, mira, la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Exacto. Y empieza incluso antes de que empiece la guerra, ya hay mentiras. Y entonces esto funciona así. Y volvemos al mismo tema. Ni buenos, ni malos, ni demoníacos, ni santurrones. Intereses. Y por los intereses se mueve este tablero internacional. Y hasta que la humanidad no suba su estado de conciencia, en vez de una cooperación real, habrá una competición real y una estoy un poco aves rapaces. Sí. ¿Cómo se dice? La raparización, ¿no? Exactamente. Raparización. Y hasta que no subamos de conciencia y a lo mejor haya más seres humanos que piensen aquí como Luis, y estén hablando de conciencia y estén hablando de una divinidad desde un punto de vista real, interior, claro. y de ver al otro no como un enemigo o como el que te va a robar el trigo, sino con quien tienes que repartir y de una manera justa. Pero claro, esto va en contra de, bueno, pues de toda... Es el famoso tema que a mí me encanta. Yo vengo del mundo anglo. Yo prácticamente me crié en Inglaterra. Yo me he chupado esto en vena. Entonces es el... It's not personal, it's business. O sea, no es nada personal, son negocios. Y entonces con el tema de que no es nada personal, que son negocios, te la meten hasta el fondo. Pero fíjate la posición de Inglaterra. Oh. Ahora mismo, o sea, es totalmente contradictoria, porque ellos claro. no están apoyando a Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque saben que eso puede ir en perjuicio de ellos. Y entonces ellos, que son muy inteligentes, están en una posición completamente otra reservista. Cosa no, pero inteligentes son. Reservista. Totalmente. Tiempos muy complejos. Tiempos muy complejos, y lo que yo le pediría a la gente sobre todo es, hoy en día tenemos los mejores medios para poder informarnos, los mejores, tenemos internet, tenemos radio, tenemos muchísimo. Cuestiónese todo. Sí. Cuestiónese. Además tiene la posibilidad de tener diferentes fuentes de diferentes ámbitos para poder cuestionarse las noticias cuando vengan y no creerse ya inmediatamente es un bulo. No es un bulo. ¿O por qué me han hecho creer que es un bulo? ¿O por qué me dan esta noticia para yo tener este pensamiento? O sea, que se cuestionen, porque a través de ese cuestionamiento puede ser que puedan llegar a una cierta verdad. Llegamos al final, nos indican de allí desde el fondo el amigo Néstor a los mandos del Arca de Noé. Esto es un Arca de Noé. Gracias, Luis María. Es un placer estar aquí. Gracias, Luis. Gracias, Justitia Europa. Seguid dando caña contra viento y marea. Y aquí en la 10 Capital Radio, en el programa Azimut, seguiremos informando y seguiremos sentándonos en la actualidad. ¡Arigato! Azimut. Un espacio de José Figueroa García. Para la 10, Capital Radio. Capital Radio.